Saludos cordiales a todos ustedes, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida a los invitados al programa de hoy, a los protagonistas de ese programa titulado Diagnóstico de la Sanidad Canaria, y que son don Carmelo Jorge Delgado, secretario de Política Sectorial de Comisiones Obreras Canarias. Don Carmelo, bienvenido. Hola, muchas gracias. Y también nos acompaña don Carlos Díaz García, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos en Canarias. Don Carlos, bienvenido. Qué bueno. Es habitual que al principio de los programas le recordemos esa seña de identidad de Canal 8, un canal de propiedad 100% tinerfeña, canaria, que estamos, gracias al apoyo que ustedes nos brindan, en cabeza de las televisiones locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y del archipiélago canario, y también que la línea editorial es pluralista. Siendo una empresa privada, tratamos de cumplir con los deberes, con los objetivos, con los propósitos de un servicio público. Siempre también les invitamos a ustedes a que participen a través del correo electrónico. En este momento tienen a pie de pantalla la dirección. No dejen de comunicarse con nosotros si así lo desean, aportando sus puntos de vista y comentando aquello que aquí puedan escuchar y aquello que no van a escuchar. También, como es costumbre, vamos a iniciar el programa con un informe elaborado por los servicios informativos de Canal 8 en torno a este mismo asunto del diagnóstico de la sanidad canaria. Le ponemos el termómetro, le hacemos una radiografía, le tomamos la tensión, la auscultamos. La sanidad canaria es hoy nuestro paciente. Alguna afección tendrá cuando los tres sindicatos que representan 3/4 partes de los trabajadores del sector han convocado una huelga para el próximo 18 de diciembre. También en 2 ocasiones, ya en el pasado mes de noviembre, salieron a la calle funcionarios de este área junto a los de educación. Creen injustos los recortes que se han planteado en los presupuestos de la comunidad autónoma para 2010 que viene defendiendo el gobierno de Canarias y que tienen especial incidencia en el capítulo de personal. Se atreven a afirmar que los 18 millones de euros que previsiblemente se eliminarán en esta materia equivalen a 400 médicos. Si a ello añadimos unas recientes declaraciones del vicepresidente del Ejecutivo, José Manuel Soria, sobre trabajadores del sector público disfrutando de bajas, cifró el porcentaje en los 15 puntos, los funcionarios advierten que con palabras así se deterioran más aún los servicios públicos que debe ofrecer la comunidad autónoma. Las demoras en la apertura del edificio de especialidades y consultas externas, anexo al Hospital Universitario de Canarias, y la puesta en marcha de los centros hospitalarios y sociosanitarios del norte y del sur de la isla, poco están ayudando igualmente a otorgarle un buen estado de salud a la sanidad autonómica. Las listas de espera, mientras el gobierno regional defiende que se han reducido en intervenciones quirúrgicas, la oposición le critica que en consultas los índices se han incrementado. Los centros concertados siguen existiendo y eso aumenta el gasto de la sanidad pública canaria al derivarle a los pacientes. En tiempos de crisis, el ciudadano pide más servicios, exige menos impuestos y más implicación por parte de las administraciones que rigen sus designios. La convocatoria de huelga del próximo 18 de diciembre, si finalmente se produce, no solo podría dar pie a una tensa jornada en los centros sanitarios, puede ser una prueba contundente para verificar el estado de salud de nuestro paciente de hoy, la sanidad canaria. Elaborado, difundido este informe, un informe, como han podido ustedes comprobar, pues muy básico. Tienen ustedes la palabra, o bien para hacer un diagnóstico también global, o bien para entrar directamente en la huelga, ya ustedes deciden. Don Carmelo, Jorge. Bueno, una cosa va directamente relacionada con la otra. Esta huelga está fundamentalmente motivada por lo que ya se planteaba en el propio reportaje, que son los recortes presupuestarios previstos por el gobierno para el año 2010. En nuestra opinión sobre el sistema sanitario coinciden ahora mismo 2 crisis. Una es la crisis económica global y luego además el sistema sanitario es una herramienta imprescindible para afrontar otra de las grandes crisis que tenemos que afrontar, que es la pandemia de gripe A.
no parece muy sensato. No parece estar haciendo buenas previsiones el que justo en el momento en el que aparece esta nueva pandemia recorta fundamentalmente capítulo 1 en el Servicio Canario de Salud en la sanidad pública. Nosotros creemos que efectivamente este año es un año de ajuste, es un año duro, y creemos que hay que tener una política de reducción de gastos, pero en nuestra opinión la política de reducción de gastos debería acometerse con gastos, por ejemplo, como el gasto farmacéutico, que también son gastos desorbitados, que no se han abordado, sobre los que se plantea incluso un incremento del 2,8%, y que eso obliga a los profesionales de la sanidad, que queremos fundamentalmente seguir manteniendo un servicio de calidad, que queremos seguir dando prestaciones a la población con condiciones mínimas de calidad, pues lógicamente nos vemos obligados a movilizarnos para intentar modificar esta actitud por parte del gobierno. Una pregunta, antes de darle la palabra a don Carlos, una pregunta, digamos, al hilo de versiones que se han dado sobre la gripe A. Se ha dado últimamente la versión de que, bueno, de que al fin y al cabo lo de la gripe A pues no es tan grave ni muchísimo menos, y que puede ser incluso más benigna que una gripe normal. ¿Eso es así o no es así? Sí, probablemente en cuanto a la gravedad de cada caso es probable que sea menos grave, más benigna. Lo que es evidente también es que los niveles de contagio de población están siendo más altos en el resto del mundo y no tenemos por qué intuir que aquí va a ser diferente. Es probable que cuando nos llegue el primer choque, pues los niveles de contagio sean bastante superiores a los de la gripe estacional normal. Bien, muchas gracias. Don Carlos Díaz, su turno. Bueno, vamos a empezar con el tema de lo que es la convocatoria de la huelga y del diagnóstico de la sanidad, ¿no? En principio, nosotros estamos diciendo que los presupuestos del 2010, con respecto a sanidad, no son igual al resto de España. En los informes que tenemos de todos los presupuestos que hay en toda España, ninguna comunidad está por debajo de cero. Bueno, Madrid creo que está en menos 0,03. Hay 4 comunidades, como es Castilla-La Mancha, Navarra, Aragón, Extremadura, y después también Andalucía y Valencia, que están por encima del 1, entre el 1 y el 2,5 de más. Y la única que está en menos 2,5 es Canarias. ¿En presupuesto? En presupuesto, estamos hablando para sanidad. ¿Qué significa? Perdona, presupuesto realmente proporcional, claro. Ahí estamos. Con respecto al 2009, hay aumento en todas, o a lo más un 0%, como Madrid, pero en todas las demás. Y no tiene que ver con el partido. Si Valencia es Partido Popular, Aragón creo que el PSOE. Vamos, la relación no tiene que ver a nivel cuantitativo. ¿Qué significa eso? Nosotros planteamos de que si existe un descenso tan importante, una disminución tan importante en sanidad, no es solo por la crisis económica. Nosotros creemos que es porque hay otras cosas más, no sabemos cuáles son, pero en las que interfiere directamente en los presupuestos sanitarios. Y eso para nosotros sí es grave, que se anteponga otro tipo de problemas a solucionar antes que los sanitarios. Eso creo que es un tema que tendría que salir a la palestra, de que nosotros no nos creemos que es verdad que hay una crisis económica, pero no nos creemos que ese 2,5% negativo tenga nada que ver con la crisis económica, porque no hay ninguna comunidad autónoma que lo tenga. Por tanto, nosotros no tenemos una crisis mayor que Extremadura o que otros sitios así. Ese es el primer punto que creo que es fundamental. Sí, no tiene una base para decir que ese menos 2,5 es por eso. A veces el gobierno, o miembros del gobierno, o miembros próximos al gobierno, o miembros de Coalición Canaria o del Partido Popular, bueno, pues recurren ante exposiciones a la deuda histórica, a que Madrid no paga, a que no nos equipara al resto de los españoles, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no es pretexto, no tendría que ser pretexto, digo yo, ¿no? Es curioso, la consejera de Sanidad fue también miembro de la oposición en su tiempo y dijo lo mismo. Es decir, ella dijo también cuando estaba en la oposición que no era excusa por parte del consejero de Sanidad de aquel tiempo y la consejera de Sanidad, María del Mar, y antes Rafael Díaz, no era excusa que se debiera 1.000 millones, 800.000 en aquel tiempo de euros por parte de eso, para poder gestionar bien la sanidad.
Por tanto, nosotros creemos que es un problema de gestión. Problema de gestión. Nosotros creemos que es un problema de gestión, que está mal gestionado y que entonces ahora quieren excusarse en otras cosas para hacer eso. ¿Qué es lo que significa? Para nosotros lo fundamental en esta disminución en los presupuestos. Dos temas importantes: la inversión sanitaria, estamos hablando creo que alrededor de un 47%. Eso, para el ciudadano canario, ¿qué significa? Es una cifra muy así. ¿Qué significa? Pues bueno, está claro. Hay dos puntos clave, hay tres puntos clave en los que realmente interfiere. Por un lado, la inversión pura y dura de infraestructura, es decir, que los hospitales comarcales, evidentemente, va para largo, así que ya no hablaremos de 2 años, 3 años, sino 4 o 5 años. Pues no dice que va a ser rápido eso. Por eso. Yo creo que será para después de las elecciones. No creo que no lo deja ni para las elecciones va a llegar. No va a llegar a la campaña. Yo creo que no va a llegar por la campaña. Más que nada no por el tema de la elección, sino por los pobres ciudadanos que nos vamos a quedar sin hospitales comarcales. A lo más serán sociosanitarios, a lo más podemos llegar ahí, pero nada más. Luego, por supuesto, el plan de urgencia. Plan de urgencia que era fundamental para el presidente de Coalición Canaria o presidente del Gobierno canario, era fundamental en su legislatura. Este año, en los presupuestos, en el anexo que hay en los presupuestos, así como el año pasado hablaba de 200, 300.000 euros para ciertas cosas, este año cero. 0, 0, 0, 0. Todo es 0, 0, 0, 0, 0. El ejemplo, a lo mejor tenemos Urgencia Santa Cruz, donde hablaba de 900.000 euros para todas las reformas que se planteaban hacer en el 2009 y en el 2010 está en cero. No ponen 0,1, sino 0. No hay duda, entonces. No hay dura, no hay nada. Y entonces ese es el segundo. Y el tercero, evidentemente, el recorte que quieren hacer en todo lo que es poner eventuales, médicos y otros sanitarios y todo, eso ya viene escrito en el artículo, no sé si el 30 y pico o 40, donde dice que solamente en casos extraordinarios se podrán cubrir los puestos de tanto de las jubilaciones como de las vacaciones, como de otro tipo de causa por la que no haya. Entonces, en este momento, por lo que parece ser, no va a haber nada para el capítulo de las eventualidades. Por tanto, evidentemente, ¿eso qué va a significar también para ciudadanos? Pues la lista de espera. Es decir que se va a incrementar la lista de espera. Estamos claros, sí. Los datos que tenemos ya de hace tiempo, cuando se hablaba que la media eran de 277 días, de media, de toda la media general, sí, la media a nivel nacional estamos en 50 días y el segundo detrás de nosotros estaba en 100 días, creo que era Navarra, me parece, no me acuerdo así, hablo de memoria, pero creo que era Navarra. Pero entre 50 y 277 días estamos hablando 5 veces más. Con lo que, evidentemente, si no pones sustitutos, si tú planteas que no va a haber incremento de plantilla, evidentemente, y los hospitales comarcales no van a solucionar también otros problemas, ¿qué vamos a hablar? Dentro de un año hablaremos de 400 días de media, una cosa así. Sí, más del año. ¿Participa don Carmelo de estas observaciones que hace don Carlos sobre el tema de la gestión? ¿O no? Sí, bueno, porque yo quería añadir además que eso no es gratis. No es gratis. Claro. O sea, no tener plan de urgencia significa masificar las urgencias y los costes en los grandes hospitales, porque atender a una persona en un gran hospital en urgencia cuesta 6 o 7 veces más que atenderla en un punto de urgencia ambulatorio. Eso no es gratis. Cuando estamos hablando de que no se presupuesta aquí, lo que se está haciendo es tirar dinero. En un momento además... ¿Se está derrochando encima? Sí, se está derrochando, claro. Las ineficiencias del sistema cuestan dinero a los ciudadanos. Y las ineficiencias de gestión en sanidad no hay nada que sea gratis. Cuando uno usa una simple tira de esparadrapo en una cura, sabe que esa tira de esparadrapo falta en otro lado. No hay nada que sea gratis. No tener plan de urgencia, no hacer inversiones en los hospitales comarcales significa seguir masificando los grandes hospitales y significa que para tratar cuadros médicos que se pueden tratar perfectamente en pequeños centros médicos hay que llevarlos a un sitio donde la cama puede costar alrededor de 4 o 5.000 euros día. O sea, lo que se está haciendo es simplemente, por falta de planificación y por falta de gestión, es derrochar dinero. Bien, continuaremos enseguida en una segunda parte del debate. No se vayan del televisor.
Diagnóstico de la sanidad canaria es el título del debate de hoy ante ese anuncio de huelga que está prevista para el próximo día 18 de este mismo mes de diciembre. Son los artífices, los protagonistas de este debate, don Carlos Díaz García, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, CEMS, en Canarias, y don Carmelo Jorge Delgado, secretario de Política Sectorial de Comisiones Obreras Canarias. Hemos tenido una primera parte del debate, continuamos en la segunda, tenía la palabra, continúa teniendo don Carmelo. Adelante, don Carmelo. Sí, antes hablábamos de financiación. Mire, intentar corregir los déficits del sistema sanitario mediante la financiación exclusivamente es como intentar llenar una bañera sin ponerle el tapón abriendo más el grifo. Puede uno abrir la llave todo lo que quiera que nunca llenará la bañera. Lo primero que hay que hacer para llenar la bañera es tapar el fondo de la bañera y eso se hace gestionando. Porque además estas medidas se han tomado todas de una manera absolutamente unilateral y arbitraria. No se ha negociado nada. ¿Por qué no se negocia? Pues yo creo francamente que no se negocia porque no hay ni un solo argumento para sostener la posición de la contraparte. Y entonces se hace como el calamar. Se tira tinta, se dice que los funcionarios están en la playa, cuando si entramos en profundidad en ese tema, pues también veremos como la primera responsabilidad, lógicamente, del absentismo laboral en la comunidad autónoma la tiene quien tiene la responsabilidad de gobernar. Sin querer decir que sea la única, pero evidentemente quien tiene la primera responsabilidad, quien tiene la responsabilidad de gobernar. Por eso planteamos que no se ha abierto ningún tipo de negociación. La Consejería de Sanidad está ninguneando la Mesa Sectorial de Sanidad desde hace bastante tiempo, porque francamente yo no veo ningún tipo de argumentación en la contraparte, no veo ningún tipo de argumentación que sostenga que los recortes haya que hacerlos en estas materias, en este terreno y en este momento. Sí, vamos, yo tengo muy claro que no hay ningún tipo de negociaciones porque no quiere tenerlas, evidentemente. O sea, por ejemplo, ante la huelga no ha habido ninguna aproximación por parte de la ni ha llamado todavía ni al comité de huelga. Después ya de los días que llevamos no nos ha llamado a todos. Haciendo un inciso con el tema del comité de la huelga, es la primera vez en la historia que en sanidad en Canarias, yo creo que no sé si hasta en España, no sé, no tengo ese dato, pero yo creo que también en España, que este momento los sindicatos mayoritarios que están en la sanidad vamos juntos. Creo que es la primera vez. En Canarias, por supuesto. Evidentemente por algo, porque evidentemente somos los representantes de prácticamente 20.000 trabajadores. No es una empresa pequeñita, de toda Canarias, evidentemente. Entonces, no somos una empresa pequeña. Y evidentemente, en cualquier empresa pequeña o grande, ante una situación donde hay una crisis, lo primero que hay que hacer es negociar. Ellos plantearon, no de ahora, sino de hace ya un tiempo, de que las mesas sectoriales de sanidad, que es donde siempre se ha negociado durante muchísimos años, ahí pues no hemos puesto de acuerdo, o no nos hemos puesto de acuerdo, pero realmente se ha negociado. Se ha negociado con los representantes legítimos de todos los trabajadores. Ellos se amparan en un estatuto que se ha salido ahora, pero evidentemente es la única comunidad, yo soy igual que en los presupuestos, es la única comunidad de toda España donde la mesa sectorial de sanidad no se convoca ni se plantea hacer una discusión. No hay ninguna otra comunidad. Hay otras en concreto como Andalucía o Valencia, que son además de dos partidos totalmente diferentes, en la que no solo dicen que sí, sino que hay que ampliar más sus competencias. Por tanto, esta comunidad autónoma, yo en eso estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carmelo, de que no quiere negociar porque no sabe qué va a negociar, porque no tiene en este momento ninguna excusa para hacer lo que está haciendo. Nosotros creemos que la consejera de Sanidad es culpable de dos cosas. Por un lado, que no sabe defender a sus trabajadores ante la opinión general del gobierno, que la opinión que defiende a tus trabajadores, eso primero, como persona que tiene que saber cómo está la situación en la sanidad, que parece que no. Y segundo, evidentemente, que no solo eso, sino que además critica que los trabajadores, pues, no sé qué, más allá y tal, cuando realmente la situación que tenemos en Canarias es crítica. Y eso es lo que realmente nosotros hacemos, ¿no? Don Carmelo, ¿qué puntos concretos son los que ustedes, digamos, en qué puntos concretos se apoyan o expresan
para fundamentar la huelga? Bueno, primero en el recorte del capítulo 1, en el recorte de lo que planteaba antes Carlos de la no contratación de sustitutos y eventuales, que debe haber alguna lógica que yo no consigo entender, porque yo no consigo entender cómo afecta eso al asentista, que no le contrate sustituto. Yo creo que afecta fundamentalmente al que no es asentista y se queda en su puesto de trabajo, que tiene que hacer el trabajo de los dos, y al señor que va a recibir o la señora que va a recibir la prestación, que no la recibe, en primer lugar. En segundo lugar, lógicamente exigimos la convocatoria de la Mesa Sectorial de Sanidad. Nos parece fundamental, nos parece un mínimo de respeto para 25.000 profesionales que representamos, que la consejera de Sanidad se digne al menos, ya que no quiere negociar, se digna al menos a explicarnos en persona la razón de esos recortes y no nos trate pues como el señor feudal a los vasallos, que él decidía y ni siquiera tenía que rendir cuentas. Nosotros representamos a profesionales magníficamente preparados, que dedican toda su vida a formarse, que luego hacen un trabajo esencial para la población, que lo hacen en condiciones muy duras y con niveles de sacrificio que yo creo que no tengo ni siquiera que defender aquí. Y creo que eso como mínimo se merece un respeto. Pero fundamentalmente la huelga la hacemos para sacar el debate a la opinión pública, para que la opinión pública se entere de cuál es la situación exacta del sistema sanitario, se entere de que hay miles de profesionales dispuestos a defender esta conquista social y este derecho ciudadano, y fundamentalmente para que la opinión pública también tome partido, porque nosotros sabemos que solos no le podemos ganar la batalla al gobierno. Pero esta no es una batalla que termina el día 21. O sea, nosotros no vamos a permitir el deterioro del sistema sanitario público, tengamos que hacer lo que tengamos que hacer. Y este tipo de políticas no llevan más que al deterioro del sistema sanitario público. Esas son básicamente las razones que nos mueven a la huelga. Ha hablado don Carmelo del 21. ¿Cómo está programada la huelga? ¿Empieza el 18? Sí, el día 18 es la convocatoria de la huelga, ¿Sí? Para ahí plantear pues, los problemas que ya ha dicho él, ¿Sí? Son esos, y la no única sesión, lo que comentábamos antes, ¿no? Entonces, el día 21 creo que es cuando se aprueban los presupuestos. Y ahí lo que hay es una concentración también delante del Parlamento, para ese día también, para seguir planteando que nosotros no estamos de acuerdo con ello. Pero es verdad, sí, que aunque los presupuestos salgan adelante por la mayoría que plantea bueno, esto, evidentemente no nos vamos a callar. Nosotros tenemos muy claro de que la población, los ciudadanos canarios, tienen que defender sus intereses. La sanidad creo que es fundamental. No debe permitir que se paralicen los hospitales comarcales, no se debe permitir que las urgencias se paralicen y evidentemente que no es que hay que pasarse por los centros de salud, también por los hospitales, pero en los centros de salud en concreto, en primaria, pediatría, entre ellos un ejemplo muy claro, en este momento tenemos consultas de 40, 50, en las épocas invernales, el año pasado, con una gripe bastante fuerte, se llegó hasta 80, los pediatras hasta las 3, hasta las 4 de la tarde estuvieron ahí trabajando. Para cada profesional. Para cada profesional, en un niño, en un adulto es importante, pero en un niño tener que vestirlo, desvestirlo, no sé cuánto más allá, vamos, es una locura. Que se lo digan a los pediatras y a la enfermera de pediatría también que está con ellos. Pues. Y esos que son dos. En el médico familia está solo, no tiene ni acompañante y tiene 50, 60 también. Con lo que realmente es una situación de caos que puede producirse en este invierno si realmente cumplen con su planteamiento de no poner sustitutos. Y después tenemos el caso de La Palma, vamos, como ejemplo paradigmático de la situación actual. ¿Qué pasa en La Palma, que están peor todavía? En La Palma, en concreto, en el Hospital de La Palma, te pongo un caso nada más, el servicio de cirugía, hay 3 cirujanos que hacen guardias. Estamos hablando de 10 guardias al mes por cirujano. Eso va en contra de su trabajo diario, porque al día siguiente va o no va, porque claro, si tiene una guardia mala por la noche, al día siguiente no va a la consulta. En su vida personal, evidentemente, verá a su familia por la foto. Le produce un agotamiento de tal manera que cuando a mí me preguntan, no, porque
en plan irónico, no, es que así gana más dinero. Digo, mire usted, esto no se valora con eso, evidentemente, y el cirujano, evidentemente, no trabaja por dinero, todo lo contrario. Ya quisiera trabajar más que 3 guardias al mes. Y eso significa que no va a venir nadie. ¿A quién vas a plantear? ¿A qué cirujano en toda España le vas a plantear que venga a La Palma a hacer 10 guardias al mes? Nadie. Porque aquí tenemos una cosa muy importante, cuando se plantea los no cumplimientos de los acuerdos del 2007-2008, que también está dentro de las reivindicaciones generales, una cosa que se dice es que tenemos como mínimo que ganemos lo mismo en toda España, tanto en lo que es los profesionales sanitarios, médicos de enfermería, como en los MIR, en los médicos internos residentes, que también son en este momento los peor pagados de toda España. Pero yo no sé de dónde sacan las cuentas o cómo hacen las cuentas, y ahora la pregunta va para los dos, pero hay versiones gubernamentales de que en Canarias se cobran más que en ningún sitio, más que en ninguna comunidad autónoma. Eso es falso. Falso totalmente. Nosotros tenemos un acuerdo firmado con el Servicio Canario de Salud que este año van a incumplir. Firmado ya está. Está firmado, que dice que nuestros salarios están equiparados a la media. Yo llevo 30... ¿La media estatal? Sí, a la media del Sistema Nacional de Salud. Yo llevo 30 años negociando con la patronal, todavía no conozco ningún patrón que pague voluntariamente por encima del convenio. O sea, lo que firma en el acuerdo es lo que se paga. Nosotros hasta este año hemos estado aproximadamente, y partiendo de la buena fe, hemos estado aproximadamente en la media estatal. A partir de este año volvemos a descolgarnos. Y yo, a mí es que me parece la prueba del 9 lo del dinero. O sea, si de verdad la situación de La Palma se ganase tanto dinero y fuese tan atractivo, ¿por qué no tenemos 150 personas en cola disputándose para pelearse la plaza en La Palma? O sea, si no tenemos ni para cubrir las plazas que tenemos, debe ser que la oferta desde el punto de vista profesional no es nada atractivo. Y desde el punto de vista personal es exactamente lo que ha dicho Carlos. O sea, a ver qué ciudadano quiere trabajar 24 horas al día, una vez cada 3 días, durante 6, 7 años, exceptuando el mes de vacaciones. Le paguen lo que le paguen. Eso desde el punto de vista de la equiparación a la media, que este año ya le digo que no la van a cumplir. Pero es que sobre eso tenemos que reflexionar. O sea, nosotros cuando buscamos un médico, buscamos un enfermero, una enfermera, no competimos con la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. Competimos con el Servicio Extremeño de Salud, con el Servicio Vasco de Salud, con el Servicio Navarro de Salud. Y si no tenemos condiciones relativamente, por lo menos equiparables a la media, una de dos, o no tendremos profesionales, o tendremos los peores, porque los mejores irán donde hay mejores ofertas. Eso pasa en todos los mercados de trabajo. Y como en el Sistema Nacional de Salud los profesionales se pueden mover libremente por todo el sistema, afortunadamente, pues lógicamente esa será la situación. Hay, durante un tiempo, no sé si continuará o no, ha habido un flujo, digamos, de migración por parte de profesionales de la salud, canarios, ¿no?, hacia otros lugares, con lo cual la comunidad autónoma, digamos, que invierte en la formación, invierte en esa titulación y después el provecho, pues, por el funcionamiento de los mecanismos que están aquí, pues no repercute en la población canaria, sino que va fuera. ¿Eso sigue existiendo o no? ¿O ya pasó la historia? Sí, se está grabando. ¿Cómo es eso? A ver, se está grabando no ya cuando termina el médico de hacer la especialidad, sino que lo que estaba comentando antes de hacer ya la especialidad. ¿Por qué? Porque el médico, cuando ha terminado la carrera, se plantea hacer la especialidad y lo que comentaba antes, cuando se trabaja de MIR, los sueldos no son muy altitos. Y la verdad es que se cuenta mucho lo que gana. Y estamos hablando que los MIR son los peor pagados de toda España. Por tanto, ya de entrada ya tienes un problema. Entre ser médico familia aquí, hacer la especialidad de médico familia aquí y hacerla mejor en Andalucía, si allí gana más dinero te vas para Andalucía. Eso está clarísimo. Así que ya antes era cuando terminaba, ahora ya antes de. Después, ¿qué pasa? Hay dos cosas, hay dos situaciones que son contrapuestas. Por un lado, muchos médicos se plantean en la situación esta y dicen, bueno, pues si me iré a otra comunidad. Pero también es verdad que tenemos por parte de los canarios, los médicos canarios o residentes en Canarias,
o que residen en Canarias, que su primer punto es trabajar aquí. Y aunque tengan la opción de irse fuera, se quedan. A pesar de eso, se quedan. Ganando menos, pero porque quieren trabajar en su tierra, quieren trabajar aquí y quieren realmente estar aquí. En contra de plantearse ir a otro sitio y ganar más. Es una contradicción por un lado, pero evidentemente esa situación también se está dando, ¿no? También reciben profesionales de otros países, sobre todo de Iberoamérica. Sí, podemos tener entre 500 y 600 médicos que son de fuera, en toda Canarias. 500, 600 sobre un total de... Son 8.000, ¿no? 8 o 9.000 médicos más o menos a nivel de toda Canarias, estamos hablando, sí. Evidentemente, la situación, nosotros quisiéramos, como ha comentado antes, de los médicos que se forman aquí, se queden aquí. Claro. Pero porque estamos invirtiendo un montón de dinero y cuesta mucho dinero tener un médico, un profesional tanto médico como enfermero, es igual, tener un profesional para que se quede aquí, así que es grave. Muy bien, tendrá la palabra cuando reanudemos el debate don Carmelo Jorge, será su turno. Y la tercera parte del debate que haremos a continuación. Están ustedes, estamos en Canal 8 con el programa de Crítica en 8 dedicado al diagnóstico de la sanidad canaria. Nos acompañan, son los protagonistas de este debate, don Carmelo Jorge Delgado, secretario de Política Sectorial de Comisiones Obreras de Canarias, y don Carlos Díaz García, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, están en el archipiélago canario igualmente. Hemos tenido dos partes del debate, vamos con la tercera. La tercera, que siempre se inicia con las cámaras del Canal 8 en la calle, preguntando qué nota le pondría a la sanidad en Canarias, ¿por qué? Escuchemos los puntos de vista de la ciudadanía. Un 0. Bueno, porque yo trabajo en la sanidad canaria. ¿Y por qué? Por las listas de espera, por el trato que se le da a los enfermos. Y porque nosotros, los canarios, hemos pagado por obligación todos los meses la seguridad social y ahora vienen de fuera, no la pagan y tienen tantos derechos o más que nosotros. Bastante deficiente. Sanidad, no la privada, la pública. Sí, un poco deficiente. Pues muy baja porque está muy mal. Urgencias, desde luego, es un desastre. Yo voy continuamente a urgencias y es muy mala, la verdad. Yo no le pondría ninguna nota, porque la sanidad canaria está, para atrás como el cangrejo. Un 8 le pondría. Por lo poco que he visto, un 8 sí le pondría, porque nos han atendido bastante bien. Un 0, pero 0. ¿Por qué? Porque la mandan a un especialista, por ejemplo, de los ojos, nunca tienen hora para ir. Pues entonces, ¿para qué queremos la sanidad canaria? Para nada. Bastante baja. ¿Y por qué? Porque funciona muy mal, porque las listas de espera están meses y meses y tienen muchas personas que ir a la sanidad privada, a los médicos privados, porque no pueden esperar. De repente, que tengo una señora que le dijeron que le hicieran una cosa de corazón y le dieron para agosto del año que viene. Pues muy buena, y porque nos reciben muy bien y nos ayudan bastante. Bien, pues ya han visto los puntos de vista escuchados. Sí va a tener la palabra don Carmelo, adelante. Sí, bueno, yo creo que las personas que opinan positivamente es porque han tenido una experiencia en primera persona con el sistema, que yo creo que lo que denuncia el resto es la clave del problema. Se está atentando contra la universalidad del sistema sanitario con este tipo de políticas. Porque si todo el mundo no puede acceder cuando necesita el sistema, entonces ya diferenciamos entre quien se puede pagar otro sistema y quien no. Y estamos dejando que el sistema sanitario público, el de los 10 meses de lista de espera, ese acabe siendo para quien no tiene la posibilidad de recurrir a otro tipo de atención. Y eso es contar con un sistema sanitario para ricos y otro para pobres. Y desde luego no es el sistema sanitario universal por el que muchos profesionales del sistema con perdón de la expresión, nos hemos partido la cara durante muchísimo tiempo. Y ese mérito se lo reconozco yo también a mi compañero de debate.
Yo creo que esa es la razón fundamental. Vamos a ver, el sistema sanitario, para que sea realmente universal y gratuito, tiene que ser accesible, y tiene que ser accesible en tiempos razonables. Es absolutamente impensable que alguien pueda estar 10 meses esperando por una consulta. Mire, si la lista de espera quirúrgica es dramática, cuando a uno para ir a un centro de salud le dan una lista de espera de una semana, voy a ver si consigo explicarlo con un ejemplo gráfico. Si consiguiésemos ver la lista de espera quirúrgica en un hospital, estaría la gente en cola dentro del hospital después de haber sido vista por el médico. La lista de espera de atención primaria sería un montón de personas alrededor del centro de salud sin que los hubiera visto el médico ni una sola vez. Y los veríamos en la calle dándole vueltas al centro de salud. ¿Para qué va alguien con un proceso gripal, por ejemplo, a un centro de salud una semana después de haber pasado el proceso gripal? Pues a quitarle el sitio al que necesitaría la atención en ese momento porque está en medio del proceso gripal. Es decir, las ineficiencias, si no se corrigen presupuestariamente, si no se invierte para corregirlas, acaban convirtiéndose en nuevas ineficiencias y multiplicando sus costes. Por eso decía antes, al principio del debate, que no es gratis, que las ineficiencias del sistema sanitario no son gratis, que tener una persona que está trabajando un año en lista de espera significa tenerlo un año de baja, significa generar costes sobre la empresa, sobre la seguridad social. Eso no nos está saliendo gratis. Cuando se recorta el presupuesto para decir vamos a ahorrar en esto y no se contratan, por ejemplo, sustitutos, lo que se está haciendo es que gente que podía ser atendida en una semana sea atendida en 3 meses. Y esos 3 meses también tienen un coste económico y un coste, y yo en esto quiero insistir, don Ricardo, un coste personal sobre vidas que son irrepetibles. Eso es el coste mayor que sobrepasa todos los costes económicos habidos y por haber. Porque esas vidas son irrepetibles. Ese año que ese señor o esa señora está esperando para que se le devuelva su salud, no lo va a volver a vivir ni se lo podemos devolver. No hay precio. Efectivamente. No hay precio en los cálculos humanos. La salud no tiene precio. El restaurar la salud no tiene precio. El perder la salud no tiene precio. No, bien, don Carlos. Totalmente de acuerdo. Yo doy 2 datos. Sí. Un poco, ya lo dije al principio de todo, sí. Estamos hablando de 277 días de media. Eso son muchos meses de espera de media. No solo en quirúrgica, sino también de medicina interna y todo. Son muchos. Estamos hablando en algunos sitios hasta de año y medio de lista para que lo puedan ver. Y además están sesgadas esas listas. Porque cuando se plantea la valoración de la lista, desde que ya lo ve el especialista, pero no se cuenta desde que el médico de familia lo ve hasta que lo ve el especialista, que podemos tardar meses. Se cuenta de ahí para adelante, así que estamos hablando de mucho más. Podemos estar hablando hasta de 1 año más. Y tampoco se habla del tiempo de espera en los análisis, en los estudios complementarios, que bueno, eso ya puede ser. Evidentemente, ya lo comentábamos antes, que los hospitales comarcales hubieran sido una referencia importante, una cuña importante para solucionar este problema. La solución evidentemente está en pasarlo a la privada. Es decir, cuando llega un tiempo, pues van para la privada. ¿Eso es un efecto colateral o es un efecto primario? No lo sé, no lo sé. Yo quería plantearles a los dos cuestiones periodísticas muy breves, ¿no? Una, relacionada con, si ustedes como profesionales entienden que se atiende mejor la salud de la ciudadanía, que es lo que tiene que prevalecer, digo yo, con centros, instituciones de tipo más bien pequeño, cercano a la ciudadanía, comarcal o tal, o a base de grandes centros, digo, en lo que son los modelos de asistencia hospitalaria. Y 2, un poquito, ya que ha salido lo de la sanidad privada y la sanidad pública, cómo está el binomio ese, cómo ven ese binomio en este momento, digamos, en el tratamiento que otorga la Administración, la Consejería de Sanidad en concreto. Bien, ¿quiere empezar usted? Sí, bueno, en principio está claro, sí, que yo creo que la línea que hay en todo el Estado español es por la comarcalización, eso está clarísimo. Yo hace poco estuve en Andalucía y cada 30 kilómetros, 40 kilómetros tenemos hospitales de 9 y 10 plantas. Y
y eso ya es la línea prácticamente en casi toda España. Aquí estamos muy retrasados, pero vamos, muy atrás. Peor todavía que la lista de espera. Entonces está claro que en los hospitales comarcales tienen que ser hospitales donde solucione como mínimo un 70-80% de la patología que hay, porque claro, la mayoría de patologías que se valora en los centros de salud y en los servicios de urgencia son patologías de un día, 2 días como máximo. Después está la patología más importante que se solucionaría en los hospitales grandes. Y tenemos camas de los hospitales importantes, de la Candelaria universitario, ocupadas por pacientes que perfectamente podían estar en un hospital comarcal, pero muchos, los hospitales, los enfermos crónicos, etcétera, etcétera. Eso por un lado, clarísimo, vamos de acuerdo. Sobre el tema de la privatización, evidentemente nosotros queremos una sanidad pública, queremos que, por ello estamos peleando por un incremento de plantilla tanto en primaria como en hospitales, y que se tiene que sostener fundamentalmente por la calidad asistencial. La calidad asistencial es buenos profesionales que estén en las mejores condiciones, con la mejor calidad, para poder hacer una buena sanidad. Y entonces el paciente que entre sabe perfectamente que va a ser cuidado de la mejor forma y con el tiempo necesario para ello. Cuando uno va a un servicio de urgencia, evidentemente, eso no se da. Ahí en Ofra a lo mejor puedes encontrar 200, 300, ¿no? En todo el día, ¿no? Que van por allí. Y evidentemente son tratados pues, por 2 médicos y realmente como pueden. Eso evidentemente va al hospital, a las urgencias de los hospitales, y en las urgencias de los hospitales hay una cola también de esa. ¿Dónde va? Por la privada. Entonces, realmente la mayoría de los pacientes, los ciudadanos canarios, van primero a la pública y cuando les cierran el paso van a la privada. Sí. En lo que respecta al dilema entre pequeño y gran centro, yo comparto la opinión de Carlos. La inmensa mayoría de los cuadros clínicos se resuelven mejor en pequeñas unidades, en hospitales comarcales, en centros, digamos que de segundo nivel. Y deberíamos reservar los grandes hospitales para las patologías complicadas, para los procesos que requieran intervenciones multidisciplinares, para ese tipo de patologías, y no llenarlos de cirugía mayor ambulatoria, porque eso lo que hace, lo dije antes, es encarecer los costes. Por lo tanto, y la percepción de calidad del sistema, de rapidez, de eficiencia que tienen los ciudadanos, aumentaría mucho si fuésemos capaces de asignar los recursos en función de las necesidades y no a cada persona que nos aparece por urgencia le metiésemos el 100% de los recursos del sistema. En cuanto a sanidad pública o privada, pues mire, a mí me parece que meterse en ese debate, como debate, con 260 días de lista de espera es una inmoralidad. O sea, yo soy partidario de la coexistencia de los dos. Lo que pasa es que como desde el sistema sanitario público, lo que creo que el sistema sanitario público lo que se debe reservar es el valor añadido, es los sectores punta del conocimiento. Yo creo que no es tanto cuánto se concierta, sino lo que se concierta. Yo creo que, por ejemplo, lo que no se puede concertar con el sector privado es la resonancia magnética, es la cirugía cardíaca. Ahora, aliviar listas de espera, si el sector privado quiere operar juanetes, quiere hacer apendicitis, que requieren profesionales cualificados, lógicamente, pero no la punta, la vanguardia del conocimiento ahora en medicina. Eso es lo que desde mi punto de vista debería ser la coexistencia entre el sistema sanitario público y el privado. Bien, se nos ha ido el tiempo, solo queda para una última intervención de cada uno de ustedes, en la cual yo les ruego que sinteticen aquello que querían decir en este debate y no han dicho todavía, ¿no? Última intervención, don Carlos. Bueno, yo creo que en este momento, en la situación actual en la que estamos, en una época conflictiva como la que tenemos, lo primero que queremos es negociar con la consejera. ¿Ustedes estarían dispuestos a desconvocar la huelga si hubiera negociación racional? Si hubiera una negociación en la que... racional, efectiva y con papel por delante y firmado. Y notario. Y notario ante delante. Está claro, nosotros creemos que la consejera actual es la consejera que menos quiere negociar con sus trabajadores, con los representantes de sus trabajadores, y por tanto para nosotros eso es fundamental. Evidentemente, los presupuestos a su vez, que también dependen no solo ya de la Consejería de Sanidad, sino también del Gobierno de Canarias, deben de reformarse y cambiarse la situación que está, porque si no vamos a ir a una crisis de la sanidad muy importante en la sanidad pública.
Está diciendo que detrás de esta huelga pueden venir más. Yo espero Si no se que resuelven las con el cosas. apoyo total de los ciudadanos, como la situación siga así, y yo pienso que las asociaciones de vecinos y todos los ciudadanos van a tener que moverse para que esto no se quede como está. Muy bien, muchas gracias, don Carmelo. Sí, vamos a ver. Yo lo que plantearía es, primero, que tenemos un magnífico sistema sanitario que hemos ido construyendo durante años, generaciones de profesionales y de ciudadanos. Y que efectivamente, por primera vez el sistema sanitario corre un peligro serio, porque desde mi opinión, desde un prejuicio ideológico dogmático, y desde una responsabilidad que se ejerce con un perfil más partidario, más belicista que institucional, se ha adoptado por una vía de imposición y de recorte del sistema sanitario público, que primero debe ser contestado desde la movilización y segundo, tenemos la obligación moral de terminar con ese tipo de artimañas contra el sistema sanitario, porque, repito, nos jugamos mucho y nos jugamos probablemente la riqueza colectiva más importante que tenemos en este país, que es la certeza de vivir con la seguridad de que si enfermamos seremos curados, y eso no alterará para nada nuestra vida. Pues muy bien, muchas gracias a los dos por su participación. Evidentemente nos han ilustrado de un modo conveniente sobre la situación, el diagnóstico de la sanidad canaria. Han hablado de los peligros que atraviesa el sistema en este momento, de los riesgos, y evidentemente también han aportado posibles soluciones si el poder administrativo, el poder político se aviene pues a escuchar y se viene a gestionar escuchando, a gestionar con diálogo, que es como con diálogo con los profesionales, con los que están al frente y metidos en lo que es el trabajo, ese trabajo tan noble, tan digno, tan importante como es el que nos ayuden a tener salud, ¿no?, que es uno de los máximos bienes que podemos tener las personas, ¿no? Muchas gracias a ustedes, por supuesto, no dejen de contactar con nosotros a través del correo electrónico. En este momento tienen a pie de pantalla la dirección electrónica. Pónganse en contacto con nosotros, desde cualquier punto de vista que quieran manifestar. Y decía que también a ustedes, junto a los protagonistas del debate de hoy, pues les deseo lo mejor es que sean felices en la medida de lo posible, con salud, naturalmente.